buenas tardes, queridos cibernautas. Bienvenidos a esta cápsula científica. La intención de estas cápsulas científicas es difundir y divulgar la ciencia, principalmente sobre los artículos que les estoy enviando, por escrito. Por ejemplo, envié por ahí un artículo que se llama La filosofía de las ciencias. Bueno, pues la filosofía de las ciencias, como el nombre lo dice claramente, ¿no? Para todo existe una filosofía y la ciencia no es la excepción. La ciencia tiene también su filosofía. De hecho, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Filosofía es amor a la sabiduría. ¿Qué es en sí la filosofía? La filosofía es una serie de reflexiones mentales, o sea, que nos hacemos, ¿verdad? Y pensamos, ¿verdad?, sobre la esencia de las cosas, la esencia de la naturaleza, la esencia de los fenómenos, etcétera, ¿no? Así nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué pretendo yo en esta vida? ¿Cuál es mi objetivo de estar aquí? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es el universo? ¿Existe o no existe Dios? Todas esas son preguntas, algunas de las preguntas que la ciencia plantea por medio de la filosofía de la ciencia. Gracias a que la filosofía de la ciencia nos ha llevado desde el concepto de la interpretación mágica de los fenómenos con el hombre primitivo, donde si caía un rayo, el hombre decía, el dios del rayo, ¿verdad? Y ahí quedaba nada más. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Pero conforme fue avanzando el cerebro humano, entonces se entendió algunas de las cosas que no se entendían. Y ese fenómeno del rayo pasó de dios del rayo a estudio de los rayos. ¿Por qué? Porque el cerebro fue evolucionando. Llegamos a Benjamin Franklin, que inventó el pararrayos. Pero de Benjamin Franklin al hombre primitivo tuvieron que pasar muchos cientos de años, que fue de evolución cerebral y física del humano. El humano, como todos los animales, porque la biología nos ubica dentro del reino animalia, bueno, pues dice que nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, los gorilas, ¿verdad?, del cual tienen un 1% de diferencia en su ADN respecto a nosotros, pues ellos simple y sencillamente no pueden hacer este tipo de preguntas, ni pueden crear ciencia, ni pueden crear conocimiento, por la simple y sencilla razón que su cerebro no está tan evolucionado como el de nosotros. Entonces se ocupó un desarrollo evolutivo para el humano para poder llegar a esta situación. Así pues, dice el artículo que les acabo de enviar, que habla sobre la filosofía de la ciencia, capítulo 1, dice que el pensamiento mágico fue la primera forma de asimilar los fenómenos físicos, químicos y astronómicos que estaban fuera de la comprensión, debido a que no estaba desarrollado el cerebro. Así pues, esos miedos naturales, ustedes han visto un perrito, cuando cae un rayo, un trueno, algo, como se asusta y se esconde y anda escondiéndose, no entiende, no razona el por qué. Ese trueno, él simplemente lo interpreta con miedo y reacciona al miedo, ¿sí? Nosotros no, nosotros tenemos la capacidad de provocar el trueno y también de controlarlo y de pensar que es un cohete, es esto, es aquello. Pero igual, si los truenos son de una balacera, inmediatamente nos escondemos, reaccionamos como el perrito, ¿no? Pero eso se debe a que tenemos una evolución mental, ¿verdad? Así pues, gracias a la evolución, ¿verdad?, se llegó al conocimiento científico. La ciencia actual pues viene evolutivamente de la filosofía de las ciencias. Y la filosofía hablaba de todo. Ahora ya hay filosofía del derecho, filosofía
de esto, de aquello, y bueno, claro, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Así pues, un conjunto de conocimientos obtenidos en una sociedad sistematizado y bien comprobados es lo que nosotros entendemos por ciencia y lo transmitimos en las universidades. Entonces, la humanidad no pudo partir de la nada. O sea, primero la idea abstracta de Dios, del rayo, etcétera, pero luego va evolucionando el cerebro y va entendiendo y va evolucionando y va comprendiendo que no es el Dios del rayo, sino que se produce porque hay una electricidad en las nubes, etcétera, ¿no? Bueno, ya casi para terminar el artículo, ya que van a ser cápsulas cortas, muy cortas, ¿verdad? Porque no es la idea hacerlo largo, sino simplemente de describir el artículo que se les manda, ¿verdad? Aquí tenemos atrás un cuadro de mi autoría, ya que también pinto, ¿verdad? Donde está un tecolote o un búho. En la cultura mexica tiene un significado diferente. Son las culturas indígenas de México. Pero en la cultura griega es el símbolo de la sabiduría. El búho es el símbolo del conocimiento en las culturas griegas. Por eso es que aquí tengo un búho, ya que se presta mucho a la filosofía. Ya, pues los principales filósofos que conocemos son los griegos. Eso no quiere decir que no haya filósofos en Oriente o no haya filósofos aquí. Aquí tenemos al rey Nezahualcóyotl, que fue un gran filósofo, entre otros muchos que tenemos, Lacaelle, por decir otro, y muchos más que no están muy estudiados. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos llegó vía españoles, vía conquistadores. Los conquistadores destruyeron todo lo que había aquí, y entre eso los libros, los códices, el 99% de los códices mexicanos se quemaron, y como consecuencia casi no sabemos nada del conocimiento de aquí indígena. Más sin embargo, el conocimiento que nos llegó por medio de los españoles fue el que llevaron los árabes, y los árabes a la vez se basaron en los libros griegos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la filosofía que nos ha llegado a nosotros es por medio de ese mecanismo de los griegos. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar, esta cápsula científica, tiempo muy corto, muy limitado, pero era para explicar el artículo que les envié sobre filosofía de las ciencias, parte 1. Ya para concluir, vamos a determinar que las preguntas básicas de quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, fui criado por un Dios, o la humanidad crea a Dios, etc. Todas esas preguntas siguen vigentes la fecha. Son preguntas que pues cada quien da diferentes resultados y diferentes respuestas, ¿no? De ahí que se haya miles o cientos de religiones, ¿no? Porque cada una da respuestas diferentes. Pero igual, también la ciencia nos da respuestas. Entonces, esa es parte de la filosofía, el hacer que el humano piense. Pues ya que somos el Homo sapiens sapiens, el hombre pensante, pensante. O sea, esa es nuestra función, pensar. Y el pensar nos lleva a crear la filosofía y a la vez crear el conocimiento. Bueno, pues queridos cibernautas, nos estamos viendo y gusto en saludarlos. Ahí estamos en contacto.